Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a nuestra entidad, Asociación Alganda Servicios Sociales, que como sabéis venimos emitiendo en directo en Twitch los lunes, jueves y viernes. Cada día es un tema diferente. Hoy el jueves pues vamos a hablar de vivienda, que es el tema que principalmente abordamos este día de la semana. Así que bienvenidas y bienvenidos y nada, recordar, antes de empezar siempre me gusta decirlo, recordar lo importante que es para nosotros, ¿no? Ya que hacemos este trabajo de difundir nuestra experiencia dentro de los proyectos, nuestros conocimientos que vamos adquiriendo también en el recorrido que hacemos de cada uno de nuestros proyectos y el trabajo que realizamos diariamente. Nos gusta decir bueno, que nos compartáis, que os suscribáis, que nos sigáis, que donéis si es posible y está en vuestra intención y en vuestra mano, porque de esa manera vamos creciendo, vamos haciendo de esta plataforma, de este punto en el que estamos, un lugar donde nos escuche la gente, donde podamos abrirnos al mundo, ¿no? De alguna manera, al mundo de lo social o al mundo de cualquiera que pueda estar interesado. Así que os invitamos de verdad a seguirnos, a suscribiros, a compartirnos con vuestras redes sociales y si está en vuestra mano, pues alguna donación que destinaríamos a proyectos que llevamos desde aquí. Todo cuenta, todo suma y lo que queremos es ser de utilidad, ¿no? Que lo decimos muchas veces y lo repetimos, queremos ser útiles para todos los que nos escuchéis y las que nos escuchéis y para el resto de la sociedad que pueda estar interesada en todo o en algún tema en concreto. Así que bueno, como decía, vamos a empezar y hoy seguimos con la gran temática que es la vivienda y que tiene muchos subtemas, ¿no? Que vamos trabajando cada jueves. Y hoy os quiero dedicar un monográfico a lo que se denomina la Sareb. La Sareb es muy importante en nuestro trabajo, es una entidad muy decisiva, muy determinante y que puede realmente aportar soluciones válidas, soluciones reales al problema del acceso a la vivienda, que es con lo que nosotros trabajamos habitualmente. Entonces, quiero compartir con vosotras y con vosotros algunas pinceladas de lo que es la Sareb, de lo que significa y de lo que supone hoy día en nuestra realidad y también enlazarlo con una historia muy reciente que tenemos y que fue aquella crisis tan brutal que tuvimos en España, bueno, en toda Europa en general y en España en particular, con el boom, ¿no? de la vivienda, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, como lo denominaron en los medios de comunicación. Entonces, como os decía, vamos a hablar de la Sareb. La Sareb es una entidad, es una empresa, vamos a decirlo, con una forma jurídica que es la denominada sociedad anónima. Es una sociedad anónima como cualquier empresa que podamos encontrar en el mercado económico hoy día, ¿no? La Sareb, ¿qué es exactamente? Es una empresa que se crea desde el gobierno y desde diferentes entidades privadas, ¿vale? Con el fin de, ¿recordáis lo que era el rescate a los bancos? Pues por ahí va, ¿no? Fue la manera de rescatar a los bancos porque tenían una economía bastante precaria. Entonces, voy a ir poniendo algunas diapositivas, algunas gráficas, sobre todo algunos gráficos, para ir entendiendo lo que vamos a ir explicando. Y aquí os pongo el primero de todos ellos. A ver, como decía, la Sareb es una empresa, una sociedad anónima, como decía, esa es la forma jurídica, que se crea en el año 2012. Concretamente, Sareb
es el acrónimo, vamos a decir, de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Recordáis que en ese año, en 2012, hubo un rescate a los bancos que fue muy polémico, que la sociedad en general protestaba, ¿no?, de los bancos, que encima que nos comen a intereses, que tienen un montón de dinero, encima se aporta miles de millones de euros para rescatarlos. Ellos decían, los propios bancos, que se hacía, y el propio gobierno, que se hacía porque si no nos llevaría a la quiebra, muchos de los que teníamos los ahorros en estas entidades bancarias los perderíamos, sería una crisis de una magnitud mucho mayor de lo que ya fue. Y con esta premisa es cuando se crea Sareb para conseguir este rescate a los bancos. Como digo, se crea en 2012 y ahí tenéis un gráfico donde explica un poquito cuál es la composición de la Sareb. Y nos dice que hay un capital social mixto, que es el que conforma la Sareb. De este capital social, un 54,1% pertenece a entidades privadas, que normalmente van a ser bancos y aseguradoras, como veis en el gráfico, ahora lo repasamos. Y el 45,9% restante es del FROB. El FROB significa Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y esto es un organismo público. Esto es el propio gobierno que en 2012 adquirió el 45,9% del capital total, que ahora veremos, para rescatar a los bancos. Y el resto son activos, inmuebles, deudas que tenían los propios bancos y que también va a esta empresa. Es decir, de alguna manera lo que se hace aquí o lo que se consigue es comprar deuda, comprar vivienda, que ahora nos extenderemos un poquito en ello, de las que quedaron sin construir, de las que no se vendían, de las que no se podían pagar. Todo eso se compró para luego gestionarlo y negociar con ello. Y ahora vamos a ir desarrollando un poquito en detalle todo esto. Entonces, para que veamos un poco la composición de la Sareb, vamos a ver que el FROB, que este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es el gobierno, tiene un 45,90% de las acciones. Luego el Banco Santander cuenta con el 22,23%, CaixaBank el 12,4%, Banco Sabadell 6,61%. Vais viendo un poco todo el peso de los grandes bancos, ¿no? Kutxabank el 2,53%, Ibercaja Banco 1,43%, Bankinter 1,37%, Unicaja 1,27%, Cajamar 12,7%, y luego entran las aseguradoras también, que ellas también tenían activos en cuanto a deudas, sobre todo, que también se les rescató de alguna manera y ingresaron o participaron de algún modo en este modelo de negocio, ¿no? Como Mafre, la Mutua Madrileña, Caja Laboral Popular. Estos ya no llegan ni al 1% de las acciones, ¿no? Pero siguen siendo accionistas. Banca March, CaixaBank, Grupo Catalana Occidente, Banco Cooperativo Español, Deutsche Bank, AXA Seguros Generales, Iberdrola Inmobiliaria, fijaos, que también está ahí como socio, ¿no? Generali Seguros, Zurich, Santa Lucía, Pelayo, Seguros Reale, Asisa, Targobank, Banco Caminos, etc. Y el total de todos estos socios es del 100% del capital inicial. Y ahora vamos a contar un poco cómo ha ido sucediendo. Buenos días, Trabajo Social, bienvenido o bienvenida, y estamos aquí un jueves más, como explicaba al principio, para hablar de vivienda, y estamos hablando concretamente de la Sareb, de esta entidad, de esta empresa que es privada, no se puede considerar pública, aunque el gobierno, a través del FROB, tiene el 45,90% de las acciones, evidentemente no tiene la mayoría, ni
la mitad más uno, con lo cual no podemos hablar, bueno, en este caso, de empresa pública, sino que se considera una empresa privada. Decía entonces que, siguiendo con nuestro itinerario, y ya hemos visto cuáles son los componentes de esta empresa denominada Sareb, ¿vale? Decía que ¿cuál es el contexto donde se crea Sareb? Pues vemos en esta crisis inmobiliaria que tuvimos que hasta 2007 el sector financiero español estaba expuesto a la construcción y a la promoción inmobiliaria. Es decir, la mayoría del capital que se movía en los bancos eran préstamos que se hacían a los constructores o hipotecas que los ciudadanos adquirían para poder adquirir una vivienda. Entonces esto llegaba o suponía el 60% en los bancos y cajas de ahorro del capital inmobiliario que tenían. Pero claro, eran sobre todo deudas contraídas con el propio banco. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a partir de 2007 empiezan a devaluarse los precios de la vivienda, con lo cual todas esas hipotecas que había, todos esos préstamos que había, eran muy difíciles de pagar porque el valor de mercado de la vivienda se desvanecía, venía abajo. Con lo cual, mucha gente, además, en esa crisis se quedó sin empleo, no tenía recursos, no tenía ingresos, con lo cual dejó de pagar la deuda que tenía contraída con el banco en forma de hipoteca o los constructores en forma de préstamo para poder hacer las viviendas. Muchas quedaron sin terminar, muchas quedaron sin vender aunque terminadas, muchas fueron embargadas, tanto a particulares como a promotores, a constructores. Y todo este batiburrillo quiero que lo veamos también en un siguiente gráfico que nos habla de la devaluación del precio de la vivienda. Entonces, como decía que los bancos tenían el 60% del capital invertido en la construcción, en la vivienda en general, pues hubo una crisis brutal entre los activos financieros, ¿no?, y las entidades financieras, en este caso los bancos. Por eso vemos en el gráfico que, fijaos, el precio de la vivienda en 2008 era una media de 2.096 euros por metro cuadrado. Estaba altísimo, ¿no? Estaba inflado completamente el precio por metro cuadrado, y además también las entidades bancarias concedían muchas veces los préstamos de forma muy alegre. Vale, ahora vuelvo a esto, ¿vale? Voy a saludar también a Emilio Marín Roig. Hola, buenos días. Encantado de que estés aquí con nosotros. Aquí Redmit, estiro, vale, me viene bien. Esto hay que hacerlo de vez en cuando, un bailecito, un estiramiento, cualquier cosa que nos sugiera las mentes más retorcidas en este caso. Pero bueno, decía, vuelvo a retomar, ¿no? Estábamos hablando de la crisis financiera, los bancos, todo tenían, tenían un 60% de su capital invertido en inmobiliaria. Hubo una crisis, se devalúan los precios, como vemos aquí. En 2008 decíamos que 2.096 euros el metro cuadrado, creo que es una barbaridad, eran precios insostenibles, y además los bancos decía que concedían los préstamos con mucha alegría. ¿Qué significa esto? Que una persona que adquiere una hipoteca por un valor, vamos a poner, de 1.000 euros mensuales a 30 o a 40 años, tiene que pensar que durante 30 o 40 años va a mantener su puesto de trabajo, va a mantener su nivel de ingresos, va a mantener... Y yo creo, claro, también es muy fácil, ¿no?, pensar ahora a toro pasado que
eso era una barbaridad, y que el mundo cambia constantemente y que las circunstancias personales cambian también. En 30 años la vida da muchas vueltas, hoy te puedes ver en un sitio, mañana en otro, puedes ir a mejor, pero también puedes ir a peor. Y comprometerte a pagar, por ejemplo, ¿no?, 1.000 euros mensuales, como hay muchísimas familias que se comprometieron, sobre todo en grandes ciudades donde los pisos, ya veis los precios que había, ¿no? Era un poco arriesgado y salió mal desafortunadamente para muchas familias. Yo creo que todos hemos sufrido en alguna medida esa crisis de la que estamos hablando, de 2008 a 2012, a 2015, cada uno ha ido recuperando y remontando como ha podido. Yo personalmente la sufrí, yo estuve 2 años cuando se recortó los fondos para la formación, que es a lo que me dedico, o para servicios sociales, que también me dedico a ello, o para educación. Hubo recortes tremendos en muchos sectores y nos vimos abocados al paro, a la inactividad laboral. No te hablo del sector de la construcción y de todos los que se mueven en ese sector. Estoy hablando de carpinteros, de fontaneros, de empresas de todo tipo, ¿no?, que suministraban materiales. Hubo una crisis que se tradujo en muchos casos en dramas familiares, ¿no? Luego, afortunadamente, hemos remontado. Unos hemos podido salir otra vez hacia adelante, otros no han podido tanto o han perdido, ¿no?, ese poder adquisitivo inicial. Y bueno, todo esto repercute en lo que estamos hablando, en el impago de las hipotecas, en no poder pagar un alquiler, en tener que vender el piso, mal venderlo, porque claro, te costó muchísimo. Y ahora fijaos cómo se devalúan los precios. De 2008 baja a 2012, baja el 21,5%. Al que le costó 300.000 euros un piso, en 2012 ya costaba, si hablamos de 300.000, ahora estamos hablando a lo mejor de 200.000. Has perdido 100.000 euros por el camino, si lo quieres ahora vender, porque incluso tienes la necesidad de venderlo. Y si no lo tienes pagado, pues fíjate, te lo va a coger el banco sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco el dibujo de la situación. Y Sareb nace, como digo, de esta crisis y sobre todo, va al rescate de las entidades financieras, ¿no? Por eso decía que Sareb es, no sé cómo analizarlo, es una empresa que sale para, según su página web, donde ellos, claro, venden la imagen que quieren vender, nace para, de alguna manera, sostener la economía que ya era insostenible en ese momento, porque se dedicó mucho dinero, esfuerzo y trabajo a la construcción. Fue el boom inmobiliario y al final explotó, ¿no? Estaba sobrevalorado, estaba inflado los precios, etc. Y mucha gente se empeñó y no pudo salir de ello. Vale. ¿Cómo surge la Sareb? ¿Por qué surge, no? El origen es que es un encargo público, porque había que sanear o rescatar o salvar la economía como fuera del país, ¿no?, en esta crisis tan brutal. Además, fue una acción conjunta, fue un encargo del gobierno, pero en una acción conjunta con Europa, donde después de diferentes reuniones y ver diferentes políticas a seguir o estrategias, se llegó a lo que se denomina el Memorando de Entendimiento, que fue firmado el 23 de julio de 2012 con el gobierno de España y otros países europeos, donde se concluye que en España se firma este memorando y hay 4 planes de acción. El primero es estudiar la necesidad de cada banco mediante análisis de calidad de sus activos, ¿vale?, de sus productos financieros, etc.
y una prueba de resistencia y un test de estrés, a ver cómo soportaban en un hipotético escenario futuro, cómo resistirían la solvencia y la posibilidad de mantenerse, ¿no? Segundo, decía que esto se recoge en el memorando. Primero, analizar la situación particular de cada entidad bancaria mediante ese test de estrés, mediante una prueba de resistencia y mediante análisis de calidad del servicio que ofrecía ese banco. Después, otro de los ejes de este memorando que se firman en julio de 2012, es recapitalizar y reestructurar los bancos más débiles, ¿vale? Era otro de los objetivos que se perseguía en este memorando. Otro sería identificar y clasificar los activos deteriorados, que son los préstamos que eran muy difíciles de cobrar porque la gente se había quedado sin empleo y evidentemente se veía que no iban a poder pagarlos. Y los inmuebles que estaban sobrevalorados, es decir, que habían caído tanto o que ya en 2012 se veía que el precio respecto a cuando compraron antes de 2008 había caído muchísimo, con lo cual estaba sobrevalorado en la tasación de la vivienda en 2008 con respecto a 2012. Y el cuarto aspecto de este memorando es transferir esos activos problemáticos que tenían los bancos a una entidad de gestión externa. Y esa entidad de gestión externa es la que estamos analizando hoy, que es la Sareb. Y la Sareb surge de este memorando, de estas reuniones y de esta conclusión final a la que se llega para salvar la situación económica en un primer momento, como nos explicaron. Vale. Entonces, la Sareb, después de este memorando que se redacta y se firma en julio de 2012, surge en noviembre de 2012, unos meses después. Se organiza, se reestructura, se promueve y se lleva a efecto, ¿vale? Entonces, os voy a poner otro gráfico, otra gráfica, donde vamos a ver cómo comienza la Sareb en cuanto a capital inicial, en cuanto a todo. A ver, son 50.781 millones de euros, que es el capital inicial de la Sareb. Con esto comienzan, ¿vale? Entonces, dentro de esto, de estos 50.781 millones de euros, es para adquirir 192.211 activos bancarios, productos financieros, de los cuales 90.765 de estos productos, de estos 198.211, 90.765 eran préstamos a promotores que estaban construyendo, que se quedaron por el camino, que no pudieron construir, que no pudieron pagar su deuda, no pudieron pagar el préstamo a los bancos, ¿vale? Y asciende estos préstamos a promotores a 39.438 millones de euros aproximadamente. Y esto lo compra la Sareb, ¿vale? Y los otros 11.343 millones de euros eran inmuebles que no se habían podido pagar, viviendas, trasteros, garajes, etcétera, pero también terrenos, locales, edificios comerciales, naves industriales, y había edificios que estaban terminados y otros que estaban sin terminar en construcción. Entonces, todo eso lo compra la Sareb, lo compra a las diferentes entidades bancarias, es decir, compra inmuebles, acabados o inacabados, y compra deuda de difícil cobro. Esto es el negocio de Sareb, ¿vale? Lo hacen, ya os digo que es una iniciativa del gobierno, también pactada con Europa, para intentar sanear o salvar la economía, y la economía
afortunada o desafortunadamente para nosotros, pasa por los bancos, por las entidades financieras, por los bancos, ¿no? Entonces, esta fue la manera, de alguna forma, de sanear o de salvar. Yo digo salvar, por eso es el rescate, ¿no?, a los bancos. Quiero creer que fue una manera de poder salvar una situación muy difícil por la que atravesamos en España, porque España era el país de la construcción, es que salían casas por todos los sitios, construían más rápido de lo que podían vender casi, se vendían a unos precios altísimos, viviendas que tenían una o dos habitaciones y los precios eran desorbitados, pero como estaban los bancos, que te daban la hipoteca, que no te pedían demasiadas garantías, que, bueno, pues todo parecía que el dinero casi te lo estaban regalando, te lo estaban ofreciendo, como si no costara, ¿no? Y al final pagamos vamos a decir, esa imprudencia que tuvimos en algún caso, muchos o pocos, ¿no? Hay quien se dejó llevar y compró por encima de sus posibilidades, incluso de ingresos. Hay quien fue más moderado y compró lo que podía pagar en ese momento, aunque luego le fue mal y no pudo pagar. Y hay quien compró teniendo un colchón también de ahorro, pidiendo muy poca hipoteca, ¿vale?, siendo más precavido y comprando algo más pequeño o peor de lo que podría en ese momento, pero sabiendo que tenía un respaldo económico suyo propio, ¿no?, para poder afrontar cualquier situación negativa, cualquier obstáculo o cualquier barrera que se pusiera por su camino. Pero bueno, no es cuestión de juzgar ni de analizar, es simplemente recordar lo que ocurrió, ver cuáles son las soluciones que desde el gobierno y de las entidades bancarias se produjeron en ese momento. Vale. Decía también cuál es el modelo el modelo de negocio de la Sareb. Vale. Ellos, o esta entidad, esta empresa, para poder contar con los 50.000 euros que decíamos, 50.000 y pico millones de euros, perdón, tuvieron que pedir un préstamo, un aval, en este caso, al Estado. Entonces, a través de bonos del Estado se consiguió, pero eso hay que pagarlo, ¿vale? O sea que tienen también un plazo limitado para devolver ese dinero, para saldar su deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen hoy? Gestionan y venden préstamos, o los recuperan o los cancelan cuando es posible, o los transforman en inmuebles mediante procedimientos de ejecución y dación. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que a todas esas personas, lo traspaso a la sociedad, al día a día, a nosotros, ¿no?, a los ciudadanos de a pie. ¿Qué es lo que hace la Sareb? Como tiene pisos en su propiedad, que ha comprado a bancos que era muy difícil cobrar, que tal, pues ahora lo que hace la Sareb es que gestiona o vende los préstamos que ha comprado. Entonces se lo vende a empresas que luego cobran esos préstamos y entonces su ganancia está en los intereses de lo que van a cobrar, ¿vale? Son préstamos de difícil cobro o recuperación. O recuperan o cancelan cuando es posible, cuando ya se paga la deuda completa, pues se cancela y ya está. O, de alguna manera, los transforman en inmuebles mediante procesos de ejecución, que aquí es donde entramos nosotros de lleno, que es que denuncian por impagos, el juez ve que la situación es correcta, que lleva un año a lo mejor sin pagar el inquilino, y automáticamente se produce el juicio y se produce el desahucio y el lanzamiento, es decir, vas a la calle, ¿no? O otra forma de conseguir los inmuebles es la dación en pago, es decir, yo tengo una deuda que no te puedo pagar, pero a lo mejor he pagado más de la mitad ya de la hipoteca que tenía contigo, entonces quédate con mi piso, pero anulamos la deuda. Porque hasta entonces, o en muchos casos,
a ti te pueden embargar tu vivienda cuando la has comprado y no puedes pagarla, te embargan la vivienda, es decir, te quedas sin vivienda, pero sigues con la deuda y sigues con los intereses. Esa es la trampa maldita, ¿no?, en la que todos estamos inmersos. Como no puedas pagar, te embargan y además eh, eh, tienes que seguir con tu deuda, sin tu vivienda habitual. Eh, Mira, me pregunta Gabriel Cano si te han pedido que estires, ¿lo has realizado? Por supuesto que lo he realizado, no lo he visto. Ya no puedo hacerlo dos veces porque entonces estamos regalando, ¿no? Pero bueno, está grabado en el vídeo. Está grabado en el vídeo que he estirado y además ya decía que estas mentes tan malignas que nos hacen hacer cosas en los directos, bueno, eh, vale, seguimos. Entonces, decía, vale, me dice Gabriel Acano que recuerde la RAID. Mira, pues si puedes enviarme algún enlace, luego lo dejo preparado. Yo es que ya te digo que no tengo así conocimiento de que hasta ahora algún directo, envíame algún enlace y luego al final lo dejo puesto, ¿vale? Dejo la RAID. Si puedes, ¿vale? Si conoces alguno que esté emitiendo en directo y que merezca la pena, pues genial, pues entonces genial. Me dice, a mí que entro a las 11 en punto, pues paso contigo antes de finalizar. Vale, entonces, de todas formas, si puedes mandarme el enlace, así no tengo que andar buscando, se lo digo a Gabriel, a Cano, ¿vale? Si eres tan amable, envíamelo ahí por el chat y así copio y pego y ya dejo enviado, si no tengo que buscar y tardo más. Decía, eh, perdón, es que llaman por teléfono, ¿me disculpáis? ¿Sí? ¿Sí? Compro por una carta, ¿no? Conforme de la vivienda. Mira, perdona, ¿te puedo llamar en media hora? Vale, Es que gracias, ahora vale. estoy ocupado, ¿vale? Vale. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Disculpar, vale, pero era también. Ahora en media hora vuelvo a llamarle. Eh, decía, decía esto, ¿no? Que, bueno, estábamos aquí viendo lo que es la Sareb, lo que invirtieron en un momento inicial, que fueron los 50.781 euros, de los cuales el 22% va en inmueble y el 78% en préstamos al promotor, que es importante, ¿vale? Todo eso lo compran, son activos que compran. Y luego intentarán darle salida, intentarán venderlo, intentarán cobrarlo, etcétera, etcétera. Vale, ya tengo aquí el Twitch, luego ya os paso la raíz con el enlace que me manda Gabriel acá. Decía entonces que si seguimos hablando de la Sareb, también aparte de ejecución, dación, cancelación de deuda, etcétera, gestionan y venden los inmuebles que tienen, ¿vale? Que tienen adquiridos. Entonces, bueno, pues ahora lo que se intentan con todo esto es de esa inversión inicial ir recuperándola para que no quede en el vacío. Pero evidentemente yo me hago una pregunta porque no lo he encontrado en la página de la Sareb. Entiendo que no tienen beneficio porque ahora están pagando el préstamo que ellos han pedido al Estado, ¿no? Entiendo que no tienen beneficios, quiero entenderlo. Pero una empresa no se crea de forma altruista y más cuando hay entidades bancarias y demás. Entonces me falta a mí saber cuáles son los beneficios reales que tienen, porque ahora todos los ingresos y los gastos los vamos a ver, pero entiendo que no va a haber beneficios porque tienen que ir pagando la deuda que tienen contraída. Pero indagaremos en ello, de verdad, porque es una duda que me surgió. Vale.
Por eso decía que Sareb, cuando compra todo esto, el precio de todo este montante de activos lo propone o lo fija el Banco de España. El Banco de España es el que hace la tasación de todos los activos que se compran. Y todos esos activos que decíamos que ascendían a 192.000, o digo el dato exacto que lo tengo por aquí anotado, que eran 198.211 activos entre préstamos, hipotecas y viviendas, terminadas o sin terminar, terrenos, garajes, naves comerciales, centros sin terminar, etc. De todos esos activos, decía que, claro, ellos lo consiguen mediante emisión de bonos que avaló el Estado español. Es decir, esa deuda la tienen contraída y cuentan con un plazo limitado para vender los activos que tienen ahora mismo. Y el plazo cumple en 2027. El plazo cumple en 2027. Por eso todo lo que están haciendo ahora es intentar vender tanto deuda a empresas que compran deuda, viviendas, los pisos que tienen, también los intentan vender o alquilar, cobrar los alquileres o las hipotecas que tienen que cobrar. Y como decía, vender terrenos, compran, venden, etcétera, etcétera, para sacar o recuperar esos 50.000 y pico millones, los 50.781 millones con los que empezaron. Vale, en este caso, fijaos, ahora mismo vamos a irnos a 2020. A 2020 y vamos a ver los ingresos de Sareb, los ingresos que tienen ahora mismo. Decía, por un lado estos ingresos proceden de la gestión y venta de los préstamos, ¿vale? Porque los gestionan, es decir, los van cobrando, van recibiendo mensualmente la letra o la hipoteca que tengan. Y por otro lado, de la venta y alquiler de los inmuebles adquiridos a las entidades que rescataron en 2012 y 2013. Y en 2020 se generan, como veis ahí, unos ingresos de 1.422 millones de euros. Esos son los ingresos en 2020, 1.422 millones de euros. Decimos que sobre una inversión inicial de 51.000 millones. De los cuales un 39,9%, que suponen 567 millones de euros, es de la gestión realizada con los inmuebles. Y un 59,6%, bueno, pues nos aproximamos al 40% y nos aproximamos al 60%, es de los préstamos. Vale, esos son los ingresos de Sareb. Para ver un poquito mejor en detalle de los ingresos por préstamos, de los totales que vamos a desglosarlo por préstamos y por vivienda. Entonces, de esos ingresos totales que veíamos antes, de 2020, seguimos en 2020, una gran parte, el 31% concretamente, que lo tenemos aquí, procede de la liquidación de colaterales y PDV, que significa planes de dinamización de vivienda, de ventas. Planes de dinamización de venta, pues bueno, son, como estamos hablando de los préstamos, van a intentar vender esos préstamos o esas deudas a otras entidades que se dedican al cobro de ellas. Y cuando hablamos de colaterales, son
Los inmuebles colaterales son aquellos que se proponían para avalar la hipoteca de una nueva vivienda. Esos benditos padres que avalaban a sus hijos para que pudieran comprar una vivienda, los hijos no han podido pagar esa hipoteca y han quitado la vivienda a los padres. Así de duro, así de cruel y así de realidad. Y esta es a lo que se refieren con inmuebles colaterales. ¿Vale? El resto, vamos viendo por aquí, se ha obtenido de la amortización y recobro de la deuda, que es el 31,3%. La amortización es cuando tú estás cobrando y amortizando la deuda, y el recobro es cuando tú a lo mejor tienes una hipoteca de 300 euros, pero ese mes o varios meses no has podido y estás pagando 250, pues en cuanto tengas algún ingreso te van a cobrar esos 50 euros más los intereses que hayan surgido desde el vencimiento del plazo del pago, ¿vale? Entonces igual tienes que pagar en vez de 50, 60 al cabo de un mes, algo así, ¿no? Y eso es el recobro. Pues ahí, entre amortizaciones y recobro, hay un 31,3%. En cancelación y venta de préstamos, 21,3%, y en los intereses que se van generando por la deuda tienen un 16,2% en total. Esto en 2020 con un total que hacen de, como decía, 567.000 euros. 567 millones de euros, perdón. Vale, esto es poco para ellos. Bueno, también seguimos, como decía, estamos hablando de los ingresos por préstamos. Y ahora podemos ver también el gráfico de los ingresos por inmuebles. En 2020 también asciende a 848 millones de euros. La gran mayoría procede de viviendas, propiedades. Perdonad que suena el teléfono. ¿Sí? Sí. No, pero te has equivocado, aquí no es, ¿eh? Esto es una asociación, pero aquí no está esta persona que llamas. No sé ahora mismo porque no la localiza esta persona. Nada, hasta luego. Bueno, perdonad otra interrupción del directo. Decía entonces que analizando de Sareb, no nos olvidemos que estamos hablando de esta entidad, analizando los ingresos que tienen por inmuebles en 2020, decíamos que por el 76% pertenece a suelo residencial, a garajes, trasteros, inmuebles, ¿vale? Que, fijaos luego aquí, persona física es el 82% y dentro de eso el extranjeros 12% y nacionales el 88% para completar el 100% del 82%. Y de personas jurídicas, empresas que compran viviendas o este tipo de garajes trasteros, etcétera, sería el 18%, que suman el 76% del total de ingresos por inmuebles. El suelo terciario, que se dedica o se refiere al comercio, oficinas, hostelería, cualquier tipo de negocio, locales, etcétera, es el 19%, y rentas y otros conceptos, ¿no? Y alquileres, etcétera, pues se recauda el 5%. Ay, perdón, me he ido.
Entonces, en este sentido, estamos viendo cuáles son los ingresos y de qué forma están recaudando para poder solventar esa deuda que tienen adquirida con el Estado de los 50.700 y pico millones que estamos hablando en todo momento. Más cosas sobre Sareb, y creo que es interesante, pues fijaos, aquí también tenemos una gráfica de los gastos que genera Sareb. Hemos visto los ingresos, ahora vamos a ver los gastos, ¿no? Y vemos que podemos ver los gastos que tienen cuando hablamos de la comisión por la gestión y comercialización de todos los inmuebles y todos los activos, que asciende a 124 millones de euros, las comunidades y el mantenimiento de las comunidades, ¿vale? El pago de la comunidad, de las viviendas que tienen vacías, que tienen que seguir pagando a la comunidad porque hay otros propietarios que viven en ella y ellos como propietarios tienen que hacerse cargo de ese gasto, pues son 129 millones de euros. De tributos e impuestos que tienen que pagar por el hecho de tener en propiedad estas viviendas son 215 millones, gastos de la empresa 80 millones y gastos financieros 548 millones. Es decir, esto es un poco lo que significa la Sareb. Y la Sareb tiene cuatro empresas que se dedican a la venta de sus inmuebles, sobre todo de sus inmuebles, y todos lo conocemos, ¿no? Es Altamira, Haya, Real Estate, Solvia y Servihabitat. Estas cuatro son como grandes inmobiliarias surgidas de la Sareb, de estos bancos que son las que les venden todos los inmuebles que tienen, que son muchos, y ya os digo entonces como conclusión que Sareb es una empresa privada, que con un 45 y pico de capital público, que tuvieron que pedir estos bonos del Estado, ¿vale?, como aval para tener ese capital inicial de 50.700 y pico euros iniciales para comprar deuda de difícil cobro, para comprar todas las hipotecas, rentas impagadas, etc., para comprar viviendas que estaban terminadas pero sin vender o sin terminar y hay que remodelar, para comprar garajes, trasteros, terrenos, etc., para luego negociar con ello. Esa era la idea inicial, luego negociar con ello. Entonces, en este punto donde nos encontramos ahora, hemos visto cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos, cuál es el negocio, el modelo de negocio, y ya os digo que de alguna manera también en cuanto a cómo nos afecta a nosotros, pues efectivamente es una relación directa, porque a nosotros nos llegan aquí las familias cuando ya están completamente desesperadas porque son a ellos a los que les afecta directamente cuando hacen una denuncia por impago, tienen que salir de sus casas y todo esto los propietarios es esta empresa, la Sareb. La Sareb también tiene ¿cómo llamarlo? Bueno, son viviendas sociales, ¿vale?, a menor coste, pero, a ver, son muy escasas. Por ejemplo, en toda la provincia de Toledo no tienen ninguna, salvo, ¿no?, en Talavera de la Reina, muy pocas. No quiero aventurarme, ¿no? Igual no he buscado bien y no he encontrado todas las necesarias, pero tienen muy pocas. De todas formas, si queréis, lo vemos. Vamos a ir viendo también las viviendas
que tiene la Sareb. A ver. Hay un buscador, a ver si puedo... Vale, estoy intentando poneros la pantalla en la cual se pueda ver, espero que sí se pueda, en la cual se pueda ver, si puedo la pongo y si no, pues... Sí, aquí estaría, ¿vale? Perfecto. Aunque se vea un poquito cortada, disculpadme, pero vamos al buscador de inmuebles. Fijaos, aquí le puedo poner la provincia, vamos a poner Toledo y la localidad, si me lo permite, inmuebles en Toledo. Aquí desde luego tienen, pero es que esto no es lo que yo os decía de viviendas sociales. Son todos los pisos y todo lo que te pueden vender. Luego cada una de estas 4 empresas, Altamira, Haya, Servia, Habitat y Solvia, llevan diferentes viviendas que les son asignadas, entonces tienes que contactar con ellos y demás. Pero para nuestro caso, como digo, aquí incluso viene un teléfono de contacto, Sareb responde, el 900-115-500, visitar la página de Sareb porque es muy interesante si queréis más información y comprender mejor la magnitud, todo lo que significa y todo lo que tiene en este caso, ¿no? Todo lo que puede aportar y todo lo que nos puede aportar a nosotros. Nosotros con Sareb hemos hablado, hemos visto algún caso en particular y desde luego, a ver, ellos son un negocio, evidentemente. Estamos hablando de una inversión de más de 50.000 millones de euros, tienen que recuperarlo, tienen que venderlo y demás, pero claro, ahí hay una parte importante del gobierno, hay ese dinero del rescate, sale un poco de todos, también podrían hacer más viviendas sociales. De hecho, siempre se está hablando de que Sareb está en contacto con las comunidades y además, lo leí por ahí también hace poco, está en contacto con las comunidades y puede negociar, ¿vale?, para la vivienda social, pero las comunidades autónomas a lo mejor tampoco tienen el dinero necesario, ¿no? O las condiciones que se ponen no son las más adecuadas, pero el caso es que no se da, porque ellos, fijaos qué parque de vivienda tienen, inmenso. Vale, no va a ser gratis, de acuerdo, pero se podrían llegar a acuerdos, puesto que estamos hablando de temas sociales, de familias con vulnerabilidad, de ver cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿no? Hay mucha demanda de vivienda social, pues vamos a ver si de todas estas viviendas que tenéis se pueden destinar más de las que estáis destinando. Hablo directamente ya a la Sareb. No sé cómo se podría hacer, no soy experto, ni soy economista, ni soy abogado, ni soy político, soy educador social, pero es una reflexión que hago en voz alta para ver qué se puede hacer, porque desde donde yo estoy, a nosotros lo que nos llegan son las familias que se quedan fuera del juego, fuera de sus viviendas, fuera de sus casas y no tienen soluciones. Entonces, volvemos a lo mismo, no podemos permitir que ninguna persona viva en la calle de una manera obligada, ¿no? Y que se vean sin otras salidas, sin otro recurso que la calle. Entonces, bueno, aquí hay una posible solución.
Vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a ver qué posibilidades nos ofrecen, vamos a ver cuál es la economía de las comunidades autónomas, de los municipios, vamos a ver qué condiciones nos pone Sareb y que sean adecuadas o pertinentes, ¿no?, para lo que se va a destinar, porque no estamos hablando de negocio, estamos hablando de paliar también una segunda crisis que tenemos ahora, que es esta de la pandemia, donde mucha gente se está quedando sin trabajo, se está quedando sin recursos, sin ingresos. ¿Y qué podemos hacer? Pues algo entiendo que deberíamos poder hacer. Dejamos entonces ya esta mínima presentación, vamos a dejar los gráficos y ya la última reflexión o la conclusión, que es la que estamos haciendo, ¿no? Aquí hay una entidad muy poderosa, muy potente, con un activo inmobiliario brutal, hay una demanda también social importante. Pues vamos a estudiar caso por caso y vamos a ver qué posibilidades hay, pero también aquí, desde este momento, el gobierno se tiene que implicar. Y sí que hay fórmulas, ¿vale? Ahora mismo me podrían tapar la boca y decir, oye, que ya estamos trabajando con Sareb y estamos destinando viviendas sociales, tanto desde el gobierno como desde las comunidades autónomas, como desde ayuntamientos, como desde la propia Sareb. Pero desde aquí tengo que decir que es totalmente insuficiente y que es un problema que se va a agravar, repito, insisto, a partir del 31 de octubre si esto no lo remedia nadie. Estoy seguro que los juzgados tienen tacos enormes de desahucios a la espera de que el 31 de noviembre se puedan ir ya dando salida. Luego veremos a ver cuál es la capacidad de cada juzgado para ir notificando, para que se produzca el juicio verbal y al final se produzca el lanzamiento. Pero tarde o temprano se va a producir y no tenemos soluciones a la vista. Con lo cual, yo desde aquí que salte una alarma y ver que esto, bueno, yo espero que haya un plan A, un plan B y un plan C, pero que no podemos ver gente en la calle, porque entonces se producirá lo que nadie quiere, que es no sé lo que se va a producir, no quiero aventurarme, ¿no? Pero desde luego una situación de caos y de drama para muchísimas familias que ya lo están teniendo y que las recibimos todos los días. Entonces, bueno, espero que nos sirva de reflexión todo esto que estamos viendo y que sirva también para algo, si lo ve alguien que pueda tener alguna implicación, ¿no?, y más directa que lo que podamos tener nosotros, pues que lo intente hacer. Vale, yo ahora os voy a intentar pasar Vale, a ver, bueno, estoy enredando para intentaros pasar con este tweet de Gabriel Acano, que me ha pasado, para dejaros con él, ¿vale?, en vez de cortar la emisión así como así. Estoy con ello, iniciar raíz, vamos a intentarlo, ¿vale? No se encuentra. Vuelvo a insistir a ver si puedo poneros con él. O la parte de atrás.
Vale, vuelvo a intentarlo, a ver si ahora me deja. Quiero poneros con Gabriel. Vale, intentar de otra manera. Inicio la raíz y os dejo con nuestro compañero Gabriel acá. Bueno, pues espero que pueda ser posible y nada, yo ya me despido de todas y de todos, espero que haya sido interesante y que os pueda haber aportado algo. Así que nada más, nos vemos el jueves que viene, hablaremos de vivienda otra vez y nada, que tengáis un buen fin de semana y que nos volvamos a encontrar. Un saludo a todas y a todos.